Antes solo tenía los clásicos álbumes de fotos como todo el mundo, y después ya me pasé a los álbumes digitales. Creé mis primeros álbumes digitales sobre mis viajes a España. Ya de pequeña solía ir mucho y tengo un afecto especial por este país. Una vez tuve mi álbum digital de España acabado, me di cuenta de que era casi mejor que en la realidad. Mis álbumes sobre los viajes a España se han convertido en unos recuerdos muy especiales de mi infancia. Cuando estoy por ahí, ya fotografío cada detalle pensando en cómo quedará después en un álbum. Por ello, he llegado a fotografiar hasta una simple flor. Y mi tía me ha llegado a preguntar, ¿qué haces? Y yo le he contestado, necesito algo así como fondo para mi álbum. Cuando puedo usar la foto de esa forma me pongo muy contenta, porque es realmente como me lo había imaginado. Una vez que he creado los álbumes, me fijo en qué fotos brillan o son más claras. Estas las utilizo también para pedir un fotolienzo. Así salió este lienzo, por ejemplo. Para mí significa como tener mi segunda patria siempre a la vista, ya que de pequeña solía ir mucho a España. Siempre se hacen muchas fotos, pero también se quedan muchas olvidadas en el ordenador que nunca se vuelven a ver. Gracias a mis álbumes y decoraciones de pared, tengo un recuerdo de mis viajes siempre a la vista. Die um mich rum zu haben und fühle mich dadurch halt immer auf Reisen und bin dadurch immer davon begleitet und das macht mir besonders Spaß.